Bueno, primero, antes que nada, feliz cumpleaños, querido. Gracias, compadre. ¿Ah? Feliz cumpleaños. Por vos. Bueno, Gracias, amigo. hoy nos encontramos con Eduardo Moron, escritor de Chile, ahora en Croacia. Bienvenido, aunque ya sos prácticamente un residente más, ¿cierto? Parte de la familia croata, ¿ah? Residente aquí en Split, Trogir y todo lo que es Dalmacia. ¿Ah? Orgulloso, ¿ah? Y que, bueno, poder celebrar mi cumpleaños contigo y con esta grata entrevista, me siento en casa, amigo. Hace poco recuerdo que te preguntaban tu nacionalidad, o qué te sentías, qué te autopercibías. Y dijiste, Humashka, ¿ah? no, chileno. Soy chileno. Orgulloso de Exacto. ser chileno. No hay que Mis olvidar raíces nuestras chilenas. raíces, ¿cierto? No, claro que no. Y eso también es lo que nos diferencia estando aquí con el resto de los croatas. ¿Ah? Es la esencia que tenemos que nos diferencia y nos hace también poder hacer otras cosas especiales y ver también la vista de este mundo de otra perspectiva. ¿Ah? Perfecto. Primero quiero que me cuentes sobre tu libro, ¿Cuál de todos mis libros? el último, que es un poco tu experiencia. Sí, bueno, ese libro es un trabajo que duró más o menos un año. Ajá. El nombre del libro se llama De Brač al desierto de Atacama, el viaje de un croata, que narra la historia de mi bisabuelo Raimundo Derpic, que fue el croata que emigró a Chile más o menos en 1905, viajó a sus 15 años, cruzó lo que era el Adriático hasta llegar hasta el puerto de Argentina, Buenos Aires, ¿Y y se de hubiera ahí quedado ahí? pasó, estuvo de haber estado más o menos 2 semanas, lo que pudimos relatar Muy bien. y constatar históricamente. Está basado en una historia real, por eso que tiene un trabajo que también tiene que ver con una investigación profunda que se hizo desde aquí, desde el origen, y después recapitular todo lo que pasó allá en Chile. Yo viajé también a Chile, al pueblo donde él llegó a Ajá. instalarse, que fue Iquique, en la época dorada del salitre. Ujú. Y actualmente esos son puros vestigios de lo que fue en algún momento una ciudad en su esplendor. Ahora está todo en ruina. El pueblo se llama La Noria y era muy interesante poder observar porque había una historia que era muy particular, que antiguamente todos le entregaban la riqueza al cura. Ajá. Entonces se podía observar en la ciudad que había muchas excavaciones de gente que fue a buscar tesoro y fue a tratar de encontrar ese tesoro que escondió el cura. ¿Eh? Podemos ir juntos. Así Dime, que entonces nace exactamente dónde en Brach? en Puchicha es el pueblo que nace. Y como te digo, yo al volver aquí a Croacia después de tanto tiempo fue también un reencuentro con mis orígenes, y también por ahí partió todo lo que era el proceso también de este libro, reencontrarme conmigo mismo y con mi origen croata, y así fue como comenzó toda esta aventura, que también pasé por Italia, por Génova, que fue el puerto principal de donde salió el Claro. barco que fue hasta Buenos Aires. Entonces fue todo un proceso de poder recrear cada momento que él vivió hasta llegar hasta Chile. Y en esa búsqueda de tus orígenes, ¿qué recordás que haya sido el primer impacto o la primera vez que sentiste yo también soy croata? O sea, con esto me siento croata, me sentí identificado. ¿Hay alguna anécdota o situación? Sí, mira, justamente fue antes de que comenzara con este proyecto, fue cuando recién llegué acá a Croacia. Al poco tiempo, porque yo llegué aquí a Split, pero al poco tiempo pude viajar a la isla y conocer la casa donde vivió mi bisabuelo. Y esa casa, el pueblo Puchicha, para los que pueden imaginarse, es parecido como... ¿En Tiene, Chile qué sería? no, te lo voy a comparar más como con Noruega. Ajá. Con Noruega, porque se ve más o menos la costa y se ve el continente, lo que es Split, y da la impresión de que fueran como unos fiordos. Bien. Puchicha, a diferencia de los otros pueblos, está como escondido, tiene como una bahía natural que se mete como al interior, y también es muy pintoresco y muy característico, y la gente también lo asocia porque de ahí salieron las piedras de caliza. Ajá. Con las que se construyó el palacio de Diocleciano. Entonces también tiene un valor de las canteras y todo un tema. Y ahí fue cuando yo recién me pegó y sentí esa conexión real
con mi origen croata y todo lo que después ya derivó de mi primer libro que se llama Leyendas de Croacia, descubre los secretos de su pasado, que también recapitulé varias ciudades y las conecté, leyendas que encontré en los libros de aquí, y también pude también desarrollar yo cuentos que tenían que ver con el Palacio Diocleciano, también con el Coliseo de Pula, y así también pude narrar 2 historias también sobre los dioses antiguos del lago, y eso fue lo que me fue también metiendo más en lo que era la cultura croata, y previo también a todo lo que era Croacia, lo mismo todos estos pueblos griegos, romanos, y me fascinó todo lo que tiene que ver con la cultura, y por eso de hecho me quedé aquí, ya voy para los 4 años viviendo acá en Croacia, en Split, y feliz. Aunque ahora estamos en Trogir, para no se confunda la gente. Sí. Pero entonces, quisiste saber sobre tus orígenes. Se dice que no se ama lo que no se conoce. Justamente. Entonces comenzaste a amar esta tierra con esa investigación y conociéndola. Justamente. Y la pregunta obligada o posterior sería que hayas querido venir a conocer tus orígenes. Nos ha pasado a todos y todos hemos transitado emociones diferentes, pero un poco iguales. Ahora, ¿cuál es tu acercamiento con la literatura? ¿Qué te lleva a escribir? Porque no todos los descendientes se escriben un libro. Sí, bueno, eso también es una historia muy particular porque yo empecé a escribir de muy joven. Yo empecé a escribir poesía. Bien. Yo era rapero y escribía mis letras de canciones y las Después rimaba. nos va a rapear algo, probablemente. Podría quizás improvisar algo después de que me tome este mojito. Pero fue justamente de esa forma como me empecé a acercar a lo que era la poesía y escribir. Bien. Pasaba tarde entera escribiendo versos, y antiguamente la poesía se veía de otra forma, no es como las canciones que pegan ahora. Antes tenía todo un tema de crear el coro, era toda una estructura. Escribí también varios ensayos, papers que eran más científicos, otro tipo también de contenido, a lo mejor no tan literario, pero sí siempre en formato de entrevista o de artículo científico. Y de ahí ya me pegué el salto, como te digo, estando aquí en Croacia, que también pude disfrutar más el tiempo de poder dedicarme a realizar Transcurre más lento todo acá. Justamente, polaco, ¿ah? Pero saltaste de la poesía a rapear, digamos. Que el rap es una expresión cantada de la poesía, se supone. Sí, pues era el tiempo, yo te estoy hablando más o menos de los 90, cuando existían los cassettes. Y viniendo de Chile, Vicente Huidobro, Pablo Neruda, Nicanor Parra, sí, o algún otro fue tu influencia que recuerdes desde Chile, lo que primero te hace acercarte a la poesía, si recordás alguna influencia tal vez chilena. Más que influencia chilena, fue la música que yo escuchaba de afuera, mucho español, que también en ese tiempo era otro tipo de rap que se hacía, un rap mucho más consciente, con críticas sociales. Por ahí fue más o menos como yo me metí al tema también de escribir. Bien. Los poetas, yo viajé mucho también por mi país, estuve también en el Valle del Elqui, estuve en la casa de Gabriela Mistral, conocí también las casas de Pablo Neruda, siempre me llamó la atención, pero en cuanto como a su trabajo, a su obra, nunca he sido fan de ellos. Siempre fui mucho más, como te digo, más de esa fuerza popular de la gente, de querer salir adelante, y eso fue lo que me metió también en el tema del rap y todo lo que tenía que ver con la rima y poder escribir versos. Pero después ya, como te digo, realmente aquí fue cuando ya me consagré como escritor, y aparte de estos 2 libros tengo otros libros más que sigo desarrollando y estoy por esa... Es contrafáctico, pero si no hubieses venido a Croacia tal vez no hubieses incursionado en la prosa y haber publicado estos libros. Justamente, por eso te digo que aquí me ha servido este tiempo, porque en Chile yo desarrollé... A lo Marco Polo. Claramente, en Chile desarrollé un montón de proyectos también que tenían que ver con tecnología o otro tipo de cosas, pero nunca me pude dedicar realmente a hacer las cosas que me gustaban y darme el tiempo para poder escribir. Y aquí sí se puede, porque te lo permite todo lo que es Te inspira. la inspiración de lo que es Dalmacia.
Bien, y aquí sé que estás incursionando también en la literatura croata. ¿Todavía has encontrado algo por ahora que te haya impactado, leyéndolo en su lengua original, algunas traducciones? Bueno, ¿Hay algo por ahora que te haya llamado la atención? sí, justamente yo cuando llegué aquí a Croacia, yo entré a lo que es la Facultad de Filosofía de Split, Bien. y ahí también tuve unos ramos que tenía que ver con cultura. Y ahí fue cuando empecé a indagar en los libros croatas, que en realidad no entendía ni un carajo. Es muy difícil el idioma, y a través de traducciones y también ayudado también por ChatGPT, podía traducir los textos y podía también darle lo que era el sentido, el real sentido quizás de qué es lo que trataban de decir, porque a veces las traducciones no es literalmente lo que propone el autor, y así fue metiéndome en lo que eran los temas culturales a través también de la biblioteca de la facultad, y después ya también pude recorrer otras bibliotecas y que están dentro de Split, y así también me fui metiendo un poco más en lo que era la cultura, sobre todo el Marulić, famoso Marulić, escritor, poeta aquí de Croacia, y así fue como fue un despertar emocional, un despertar también de origen que fue que me trajo a este punto que me encuentro ahora con libros que se venden en Amazon, libros que ya me ubica la gente en Latinoamérica, que me escriben también para... De la diáspora. De la diáspora, y no tanto tampoco, hay gente que de repente, gracias a este trabajo literario, le han dado ganas de venir a conocer Croacia. Se inspira también porque yo trato de mezclar lo que son los paisajes, las ciudades, y también dar a conocer toda esta belleza que muy poca gente conoce, sobre todo estos países que aquí están dentro de los Balcanes, que por mucho tiempo fueron tabú, o no se hablaron o no se abrieron al turismo, y que ahora están teniendo también, gracias a series como Juegos de Tronos, otros escritores que han escrito, se ha hecho un poco más conocido todo lo que son estos países de los Balcanes. Pero tu historia no se circunscribe o no va a interesarle solamente a los que sean descendientes de croatas. En Chile hay muchos descendientes de italianos que pueden encontrar paralelismos y que también, a través de tu propia historia, se sientan identificados y querer ir a conocer sus orígenes en España, Italia, sí, justamente, en donde sea. Justamente, bueno, trato también de ampliar también un poco el grupo, que sea un poco más amplio, que sean lecturas también muy entretenidas, que cualquiera pueda disfrutar, y también que sean, no que sean tampoco las novelas tan densas, difícil de entender, sino son lecturas que cualquiera puede leer y puede disfrutar y puede entender la historia y puede entender y imaginarse de los lugares que hablo, y es fácil también de ¿cómo se llama?, de interiorizar. ¿Y esto, Eduardo, lo tenés publicado en papel, en libro electrónico, en qué formatos? Sí, mira, decías que en Amazon se pueden comprar tus libros. Justamente, actualmente están publicados en Amazon, pero con este viaje que yo hice a Iquique, hice un acuerdo con una librería, que ahora mis libros se van a poder vender desde Chile. Bien. Y se van a poder comercializar a todo Chile con pedidos especiales desde ahí, desde esa librería, que creo que es El Bosque, no recuerdo bien en este momento, pero va a estar disponible también en Chile para que tengan fácil acceso. Después podemos dejar en el recuadro de explicaciones tal vez la dirección allá en Chile. Y hay una comunidad grande que ha quedado ahí de los tuyos en Chile. Quedó una comunidad croata grande. Pues, sé que hay muchos en Punta Arenas, en el sur. Justamente, pero por ahí... Bueno, la diáspora croata la diáspora croata chilena es una de las más grandes, creo que es la tercera. Y claramente lo que es Punta Arenas, Iquique, Santiago, Antofagasta, o sea, Iquique Serena, es un foco de la diáspora. En Iquique transcurre parte de mi libro, porque fue cuando mi bisabuelo llegó allá. Pasó por Punta Arenas. En ese tiempo no había muchos caminos de tierra como trenes, entonces tuvo que hacer la aventura completa, pasar por el Cabo de Hornos, que ese era, y está todo relatado, por eso es un libro valiente, muy entretenido, uno de los pocos valientes que se atrevía a viajar ya a esa edad, por eso que también es tan importante entender el contexto histórico, porque ahora uno toma un avión y está ahí, pero fácil, eran viajes más o menos como de 3 meses, y llegó ahí Iquique, y en Iquique está lleno de construcciones
identidad croata. Hay una plaza Hay que se murales llama tuyos allá. ¿Y cuánto crees que esa historia que heredaste familiar de uno que vino del otro lado del mundo, en barquito, cruzando Cabo de Hornos, un valiente, probablemente no llevó mucho dinero ni nada, cuánto crees de eso conforma el Eduardo que un día dijo, me voy de viaje, voy a conocer mis orígenes, y comenzaste a viajar? ¿O lo descubriste estando acá? ¿O es algo que empezó a cultivarse dentro tuyo a raíz de la historia de tus antepasados croatas? Sí, bueno, yo creo que también parte de eso tiene que ver también con que muchas de las generaciones que emigraron en su momento siempre tuvieron el sueño latente de volver alguna vez, y muchas familias croatas que no pudieron lograr ese sueño. Claro. Y esa generación que vino después de la gente que emigró fueron como también los primeros que entraron a la universidad o pudieron hacer una vida un poco más normal. Sí. Y de ahí se salta como a la generación que viene, que sigo yo, Bien. porque la relación de la diáspora argentina es mucho más reciente que a lo mejor la chilena. Ustedes tuvieron mucho contacto quizás con su abuelo. Yo con mi bisabuelo no lo conocí, pero sí la generación que siguió, sus hijos tampoco pudieron venir, y los que empezamos a venir fueron sus nietos. Pero la tradición oral era como un superhéroe que recibías. Siempre se escuchó, justamente, siempre se habló también de todo lo que era Croacia, las bellezas de este lugar, que tampoco era fácil en ese tiempo de meterse a googlear, a ver fotos, no existía. Entonces era todo un relato que te iban contando y tú te lo ibas imaginando en tu cabeza, y en realidad lograr llegar acá era un sueño. Y como te digo, yo creo que también una de esas cosas que es cuando te pica el bichito para poder querer viajar y conocer el mundo. Perfecto. Y aparte después de ese viaje yo también he podido recorrer también otros países, y como te digo, ya después uno se acostumbra, ya nunca pensé que a lo mejor que iba a terminar aquí, pues si hace 5 años me hubiera encontrado un gitano, me hubiera leído la suerte, bueno, quizás no lo hubiera creído. Tu bisabuelo tampoco creyó que iba a terminar en Iquique, ¿no? No. Es el azar, pero uno ha heredado esa sangre aventurera. Justamente, ¿no? Sí. Aquí uno conoce mucha gente que si miran hacia atrás son generaciones y generaciones del mismo pueblo. Yo conozco isleños que no han conocido la isla de al lado, o gente de Split que no conoce una isla. Bueno, eso pasa mucho, a mí no tienen esa curiosidad que tenemos, que queremos conocer todo. Justamente, y a mí me llama la atención, que hay gente que a lo mejor tiene la oportunidad naciendo aquí de estos países que están tan cerca, a diferencia de las distancias de Latinoamérica, que queda mucho más lejos poder viajar de un país a otro. Hay gente que permanece en la isla y está arraigada a su cultura antigua y no sale de ahí. Exacto. Y eso es muy común aquí en estos países como Croacia o Bosnia o todos estos países que están por acá. Pasa mucho eso que menciona, y es verdad. Y ahora te sentís un poquito embajador de Chile aquí en Croacia, y cuando vas a Chile sentís un poquito que tenés que representar a Croacia como alguien que ha regresado a sus orígenes. Bueno, aunque no quiera admitirlo, es un poco así. De verdad uno se siente también embajador cultural y también promotor también quizás de un poco del turismo y de todas estas bellezas que podemos también disfrutar, y nos gusta compartir con la gente que está allá, y tratar de lograr que ellos puedan también venir acá. Esa es la idea también de poder motivar a la gente que venga a conocer estos lugares, a disfrutar de estos paraísos, porque en realidad son lugares muy exóticos, sobre todo también la barrera del idioma, pero la gente tiene que aprender a perderle el miedo y salir de esa zona de confort para poder también vivir experiencias nuevas y poder disfrutar de otras cosas. Es la única forma que yo les puedo recomendar, o si me piden quizás dar algún consejo, esa: atrévanse a vivir, atrévanse a incursionar en cosas nuevas, proyéctense, hagan planes y vengan a conocer lo que es estos países así que siempre van a sorprender. Eso es seguro. ¿Y ahora en qué proyecto, si estás desarrollando otro proyecto literario o algún otro proyecto acá en Croacia que quieras contarnos?
Sí, bueno, siempre yo estoy desarrollando varios tipos de proyectos, sobre todo proyectos que tienen que ver con el mundo digital, con lo que es la nube. Estoy desarrollando un proyecto nuevo que se llama Diáspora Croata Origen, que es el origen de la diáspora croata, que es un buscador digital que aparece en 53.000 apellidos croatas, de dónde viene su origen, te imprime un certificado y también algo importante que están los mapas migratorios y los flujos por cada año donde se trasladó esta diáspora croata a nivel mundial. A nivel mundial. A nivel mundial. Por no eso que solamente se llama, Chile, sino justamente todo el mundo. Engloba todo lo que es la diáspora global croata. Y que eso también lo vamos a lanzar ahora, el próximo mes. Yo creo que ya va a estar disponible lo que es la aplicación. Así que también yo creo que a lo mejor les vamos a estar contando a la gente también lo que se viene y próximamente estar publicitando todo lo que tiene que ver con ese proyecto grande que es la diáspora global croata. Pero muy bien, muy bien. Bueno, me alegra estar acá celebrando tu cumpleaños. Gracias, compadre. Que hayas venido a visitarme. Sí, especialmente, encantado. que siempre intentamos coincidir y a veces no es fácil, pero aquí estamos. Sí, y bueno, ya nos irás contando luego, más adelante. es un gustazo para mí poder venir a disfrutar y sobre todo este día que está tan lindo, tan maravilloso, tan agradable. Comienza lo que es el verano y Trogir me encanta. Yo si pudiera, yo creo que también me compraría un departamento por aquí. Está barato, hay que aprovechar la ocasión. Bueno, querido, feliz cumpleaños nuevamente. Gracias, y compadre. Gracias por tu visita. Gracias. Está bien. Salud. Directora, ¿qué le pareció? ¿Sí? ¿Se lució el pibe?